Hola, bienvenidos a nuestro canal de Tal Palo Tal Astilla. Yo soy Tania Zubire. Yo soy Alejandro Zubire. Y el día de hoy vamos a trabajar sobre estos efectos que empiezan a suceder actualmente ante la pandemia de COVID-19. ¿Qué es lo que está sucediendo a nivel social y familiar? Mucho se ha hablado también en torno a la salud, a qué es lo que está pasando a nivel de salud. Pero no estamos hablando tanto de qué es lo que sucede a nivel familiar, a lo que sucede en estas pérdidas que se tuvieron de la socialización con otras personas, con los amigos, con los conocidos, y qué es lo que eso también puede ir modificando nuestras formas de establecer vínculos, nuestras formas de establecer apegos o la reconstrucción de esto, el fortalecimiento que también pueden ahora tener, que en algún momento lo hablamos, de cómo algo que se había delegado hacia otras instancias ahora vuelve a recaer en la familia y que eso también puede ser un ajuste importante, ya sea para una reconstrucción favorable o para algo también un tanto destructivo, ¿no? Sí, en esta serie que hemos abierto sobre la cuestión de la escuela, sobre la cuestión de la angustia y la ansiedad, y en este tema específico sobre la parte de las secuelas en lo social y en lo familiar, ahorita que te escucho, Tania, todos los días vemos en los medios de comunicación, en los periódicos, en los canales de YouTube, en los noticieros, hay tantos muertos, tantos contagiados, que todos los días, a cualquier hora del día, aparecen números, y aparecen casos de las características. La primera etapa es detecta tu enfermedad de esta manera, es sobre la enfermedad. Y hoy ya tenemos que ir pensando en las secuelas. Ya en este momento que ya se comienza a hablar de semáforo, que ya no hay semáforo rojo, que ya fue, que no hay en ningún estado de la República hay semáforo rojo, que algunos estados estamos en fase anaranjada y en algunos amarilla. Ya se vislumbra la parte de la salida y nosotros desde la clínica ir viendo las secuelas que esto va dejando, porque la enfermedad fue el foco de atención, ¿eh? La cuestión de los síntomas, la cuestión de los muertos, la cuestión de las pérdidas, la cuestión de los números, la cuestión de las noticias, y ahora ya en este momento es empezar a considerar la cuestión de las secuelas, y tenemos las secuelas emocionales, sí, secuelas físicas, porque no todo, la gente que se enfermó se queda con secuelas también físicas en el momento, porque mucha gente dijo ya la libré, y se dice que no, que ahí se quedan las secuelas, pero también las secuelas emocionales, sociales y familiares. Sí. Va a haber, ya hay alteraciones, ya empiezan los problemas, y seguramente algunos pasarán a nivel del trastorno. Seguramente has escuchado de varios casos en los que ha habido separaciones familiares, por ejemplo, ¿no? Del estar en este confinamiento se potencializan muchas de las dificultades que hay en familia, se agravan, ¿no? estas dificultades en familia, y hay muchas alteraciones ahí. O sea, por ejemplo, se me viene a la mente un paciente que su fuente de rescate y de poderse sostener era la escuela e ir a sus sesiones, ¿no? Era esta parte de decir, es mi momento de fuera de todo el malestar familiar. Y ahorita estar en confinamiento en casa ha potencializado mucho esta problemática familiar de la dificultad de la mamá para poder escucharlo, para poderlo comprender. Es una mamá muy explosiva, es una mamá agresiva, y que entonces ahorita está
incrementando, Sí, ¿no? sí. ¿Y cuántos casos también no hemos escuchado del incremento, por ejemplo, de la violencia doméstica, o sea, por todo este estado de confinamiento que empieza a agravar muchos otros malestares a nivel de familia? Hay algunos términos que comenzaron a emerger, que se han establecido, como la sana distancia, por ejemplo. Sana distancia como algo necesario versus apegos. ¿Eh? O sea, tú y yo estudiamos, aprendimos, trabajamos con la cuestión de los apegos, sabemos que los vínculos son relaciones mucho más profundas y de repente, ¡puc!, la propuesta fue sana distancia, mantenernos a distancia. Y desde distancia de 1,5 metros, que es lo recomendable, hasta distancia de no verse, hasta distancias de dejarse de ver durante 4 o 5 meses, distancias físicas, distancias geográficas, pero también distancias emocionales, de constancia, de esta parte de la constancia objetal, de esta parte de la constancia afectiva, que en el problema de lo social, por ejemplo, hubo de la noche a la mañana una irrupción, la gente deja de trabajar, la gente deja de ir a la escuela y se hace una parálisis. Entonces, estas alteraciones de repente ya están generando una situación en donde la distancia ya se legitima, ya se normaliza, ya se vive como algo cotidiano, como parte de la vida. Y entonces la pregunta es, mi cuestionamiento, mi reflexión en este momento es, ¿cómo recobrar el apego? Sí. ¿Cómo recobrar la cercanía, el abrazo, el contacto? Todo esto ahora hay que recobrarlo con temores, con inseguridades, con incertidumbres, con cuidados. Sí. Es desde ahí, desde cómo se construyó, cómo se definió, ahora cómo se restablece la cuestión de lo emocional. Ahorita que te escuchaba, recordaba esto de lo que hablaba Schopenhauer, ¿no? Lo pone en la analogía de los puercoespín, y que habla como de esta parte de cuál es la distancia correcta para poder estar, y entonces dice, no pueden estar muy cerca porque si están cerca se espinan y se lastiman, Sí. pero si estaban muy lejos sentían frío y tenían malestar, Sí. entonces tampoco podían estar muy lejos. Y entonces es buscar la distancia adecuada para poder converger, para poder acompañarse. Creo que eso es lo que ahorita tendríamos que restablecer. ¿Cuál es esa distancia correcta, adecuada para poder estar con el otro? No es una distancia numérica como 1,5 metros, ¿no? De decir, no es para todos, es 1,5 metros. O sea, sí, a lo mejor en cuanto al virus, pues esto es lo que dice cuánto se logra propagar y todo esto, pero es ahora ir buscando nuestras distancias adecuadas para poder acompañarnos. Habrá personas en las que marcan distancia por completo, de que no han tenido comunicación con sus amigos. O que jamás los vas a volver a ver porque se murieron. Sí. Se murieron. Los veías hoy y a los 3 días ya no estaban. Muchísimos casos, miles de casos. Decenas, centenas, miles de casos, en donde ya fueron que ya no vas a pasar. También había que construir en lo social y en lo clínico y en lo individual todo este proceso de duelo. Porque cuando empezó esto, la gente en la parte especulatoria decía, a ver, dime un caso que conozcas. Y desde ahí los medios de comunicación se hizo Vox Populi de esto no existe. Dime un caso, nadie lo conocía. Pero cuando ya se supo de un caso del amigo, y ya ahora se conoce. El familiar. Yo, con 2 pacientes que vi de manera virtual, 2 pacientes con examen en la mano con COVID. Pacientes. Que a nivel virtual, a nivel de sesiones virtuales, me dijeron,
tengo COVID. ¿Eh? 2 pacientes. Que esto que durante un tiempo se generalizó biológicamente y se comprobó que la cuestión de hombres era más proclive, de que se tenía una proporción también después, 2 pacientes mujeres, que transitaron por todo este proceso de la enfermedad física, orgánica, a la cuestión emocional y clínica. Sí. Sí. Y creo que esto es lo que tenemos que ir viendo, o sea, cómo ir encontrando esto que te digo, como de la distancia adecuada, porque también los niños y los adolescentes lo están viviendo así a nivel social. Sí. O sea, esto que hablábamos de cómo en la escuela era donde tenían este contacto con sus amigos, este momento de poder ser como su momento confidencial, ¿no? De poderse hablar de cosas que a lo mejor en otros espacios no pueden tocar. Pasa, por ejemplo, ahora en las casas, pues que son espacios a lo mejor compartidos entre muchas personas y que entonces dicen no puedo hablar por teléfono porque o contar cómo me estoy sintiendo porque me va a escuchar mi abuela, me va a escuchar mi mamá, entonces ya no lo puedo hablar, no se pierden estos espacios confidenciales, estos espacios del apego con los demás y que es lo que se tiene que ir buscando otros recursos para poderlo palabrar, para poder que pueda sí tener lugar la parte social y la parte familiar sana también adecuadamente, porque creo que eso es mucho de los reclamos de los adolescentes que he escuchado recientemente, es esta pérdida de los amigos. Decía una paciente de la secundaria, bueno, está en su último año de secundaria, y dice, a mí me dijeron que el último año de secundaria iba a ser el mejor, que iba a ser el memorable, y lo estuve esperando por mucho tiempo. Y así son los 15 años, porque es cuando más o menos transitan mucho para sus 15 años. Dicen, muchas de mis amigas no van a tener fiesta de 15 años y tanto que lo planeamos, era nuestro momento de poder ir a fiestas. Y entonces... La frustración. La frustración, sí, de la ruptura de aquel deseo que uno podía llegar a tener o de la construcción que uno se había hecho. ¿Cuántos, por ejemplo, personas habían hecho ahorros para lo que en algún momento hablábamos, ¿no? De decir, había ahorrado para abrir mi negocio y entonces lo tenía y viene el COVID y entonces, pum, hay una caída ahí, hay una frustración. Ahorré tanto tiempo para este viaje y ya lo estaba anhelando y ya lo estaba ahí construyendo. A mí me pasó, yo estaba anhelando mucho un viaje que había planeado y justo es en el momento de la pandemia. Entonces es decir, no, ahorita esto no es posible. Entonces todo lo que va transitando de este lado interpersonal, creo que es muy importante. Esta expresión, esto no es posible, en la clínica la llamamos como castración. Como esta pérdida, esta ruptura, esto que te imposibilita, que te incapacita, que te corta, que te irrumpe, y que te castra, que te quita la posibilidad, la experiencia, la vivencia, la emoción, el afecto, la cercanía, te lo cuarta, te lo castra. Y que va a generar una cuestión de angustia, una sensación de angustia, en el caso inmediato. Y que recuperando el tema de este capítulo específico sobre las secuelas, una secuela es toda esta parte de las angustias que vamos a ver. Las angustias de separación en lo social muy fuerte. Sí. Esta parte de mis amigos, mi grupo, los adolescentes con sus pares, un recurso fundamental del adolescente es la convivencia con pares. Irse a las reuniones, el grupo, la discoteca, toda esta parte del antro, hoy no hay una fecha, aquí en México no sabemos de una fecha para que los adolescentes tengan la idea de que vamos a regresar al antro sin riesgo. Sin riesgo. Lo que decíamos en el programa anterior sobre la parte del desafío y la rebeldía, el adolescente como rebelde y desafiante se la va a aventar en las fiestas COVID, con todos los riesgos, con todas las dificultades se las va a aventar. Sí. Pero sí una cuestión en la parte de lo clínico es
¿Cómo recobrar? ¿Cómo recuperar la cuestión de apegos y de vínculos? De las cercanías, de los afectos, desde lo interpersonal hasta la parte emocional y subjetiva de la cuestión de estas partes afectivas. Sí, yo creo que va a ir también en el modo de ubicar lo que sí hay, lo que sí tenemos, ¿no? Si ahorita justo hay un regreso hacia la casa, un regreso a la familia, ahí acomodar algo, algo que se pueda instaurar distinto dentro de la familia. Esto que a un inicio les decía, como de el reajuste que podría haber, el reacomodo en la familia de algo que no estaba a lo mejor antes funcionando, ahorita que pudiera haber cierto acomodo, creo que eso instaura también la base segura, la confianza básica otra vez, esto que se está descolocando por el tema de lo externo, no tenemos confianza básica y que esto viene del lado de la familia, que se pueda sostener, ¿no? Tener el sostén familiar, para entonces desde ahí poder instaurar otro tipo de apegos, como ya podría ser lo de los amigos. O sea, esto ahorita que hablabas del tema de la angustia y que está, por ejemplo, del lado de la socialización con el grupo de pares, se podría ver como la angustia de separación. Sí. Mucho del lado de lo que está pasando en la dinámica familiar es que del lado de la familia viene hacia la angustia de muerte, que no se muera mi mamá, que no se muera mi papá, que no se muera mi abuelita, ¿no? Entonces vas a la angustia de muerte o de tu propia muerte, ¿no? De decir, me siento vulnerable, me puedo morir, pero hacia el grupo de pares vendría la angustia de separación. Y entonces creo que algo importante en esto de abrir la posibilidad es lo que sí podemos reajustar a partir de esta nueva dinámica. Ahorita que dijiste esta parte de las angustias de muerte, en una supervisión didáctica con un paciente analista, hablaba de que su paciente tenía un conflicto con el papá y que en una expresión espontánea en el consultorio dijo, pues ojalá y se muera con esto del COVID. Se infectó y se murió. Y ese pensamiento mágico le deja una culpa horrible, 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 porque el gran reclamo que se hace es, yo lo deseaba, y cuando lo vi real, entonces viene toda esta parte de la culpa, en donde lo fantaseado y lo real, todas las partes de las fantasías derivadas de este resguardo emocional que se tienen a la realidad, a la realidad donde existe una situación de un virus mortal, que ahora, ¿cómo se recupera? Volviendo al punto del objetivo de este capítulo del programa es ¿cómo vamos a recuperar todo este proceso? ¿Cómo vamos a hacer? ¿Cómo vamos a reconstruir? ¿Cómo vamos a reparar el daño de todas estas secuelas emocionales? Sí. A través del trabajo analítico, terapéutico, psicológico. Sí, creo que esto es bien importante y que es así como desde el sentirse sostenidos y que el proceso analítico brinda ese sostén. Esto que a lo mejor en algún momento se ve trastocado y se ve no sostenido, el trabajo analítico lo brinda. La constancia que tiene un tratamiento, la constancia en cuanto a la frecuencia, pero hasta el tiempo, el tener tu espacio, da esta certeza de ahí hay alguien, y entonces ahí es donde también se puede instaurar esta sensación de confianza. Sí, esta reiteración tuya de la confianza básica, y ahorita que dijiste esto de sostén, me fui a lo teórico con Winnicott, de tener ese sostén, de tener esa seguridad, de tener esa confianza, pero de esta confianza básica también ver la falta básica, y creo que en uno y en otro
algo muy importante en la técnica analítica, en la asociación libre, es ir viendo la cuestión de lo creativo, de la autoingeniarse, volverse a uno mismo para poder, a través de la búsqueda de lo interno, recuperar cosas, no recuperar cosas de afuera únicamente, en lo social, en el amigo, en la comunicación, en el abrazo, que sí son importantes, sino en el adentro también, en el adentro, en los miedos, en los temores, en las esperanzas, en los deseos, e ir en esa reconstrucción. Lo uno y lo otro, lo interno y lo externo, y no quedarnos descindidos, que mucho, yo creo que este fue un detenernos para romper esa inercia de una sociedad escindida en donde todo era hacia afuera, el coche, la casa, la deuda, el trabajo, y hacia adentro, a tal grado que era el ansiolítico, luego, funcional porque tengo que ir a trabajar. Y que ahorita deja esta secuela donde lo interno hay que darle también mucha importancia, el miedo, la fantasía, la esperanza, el deseo, cuestiones internas, donde está lo uno y lo otro, porque si no nos volvemos emergentes de lo que brote, de lo que surja, pero no de esta parte insistente del ontológico del ser. Sí, me encantó esto que mencionas del lado de la creatividad, porque efectivamente ahí Winnicott lo postula así, que a partir de vivirnos creadores y desde emerger la creatividad, primero para poder tener espacio a la creatividad, necesitamos sabernos con esa confianza, ¿no? Ese sostén. Si no está ese sostén, no tenemos lugar para poder crear. Entonces, como familias, a lo mejor eso es lo que tendríamos que sostener. Primero, ¿no? A lo mejor como apostarle hacia crear esa confianza básica, esa seguridad hacia los demás, para poder dar lugar a la creatividad. Y que entonces ahí, cuando se logra la creatividad, es cuando ya viene a esta, me hago cargo yo. Y entonces, esto que les da angustia a los papás de, ¿y si se aburre? ¡Qué padre que se aburra! Déjalo que se aburra, déjalo que surja ahí el aburrimiento, porque ante eso es donde que se surge. enoje, qué bueno que se enoje, que lo ponga afuera, que no se deprima, que no lo meta adentro porque se va a deprimir. Exacto. Qué bueno que se enoje, qué bueno que proteste, qué bueno que reclame, qué bueno que lo exprese, porque si no, aguas, se va a deprimir y le va a entrar a la cuestión de la autodestrucción. Lo que se queda adentro genera problemas internos que le entran a la autodestrucción. Sí. Qué bueno esto, que dices, que se exprese, que lo diga, que lo saque. Que pase, porque ahí es donde justo emerge la creatividad, ¿no? Esto, hasta el famoso comercial que había, creo que ahora ya no está, pero el famoso comercial que había de tanto te gastas en videojuegos, tanto te gastas en juegos para tus hijos, que se puede entretener con una caja de cartón. Y es porque ahí emerge justo la creatividad, donde esa caja de cartón se puede transformar en tu cohete espacial. Y entonces ahí es donde puede cambiar la cosa. Y lo mismo va surgiendo ahora ante estas transformaciones en las relaciones. Ahora hay que dar lugar a la creatividad, también dar lugar a estas otras alternativas para podernos relacionar. Oye, Tania, ahorita que te estoy escuchando, tú que trabajas con arte, en esta parte de la creatividad, ¿qué tan conveniente es que ahorita nos platiques el arte como un recurso de creatividad para salir, no solamente en esta parte de la creatividad como una habilidad artística, sino como una cuestión también terapéutica y reparatoria? Es que la creatividad es justo un pasaje psíquico, o sea, si viene desde un pasaje hacia lo psíquico, y el arte ahí, al ser una producción tuya, es algo así tal cual propio, donde entonces ahí es donde emerge la magia, porque no es algo construido, no es algo ya dado. Tú haces, tú lo creas, tú lo elaboras. Y al arte como tal es transformador. Transformas el material de una hoja en blanco, la transformas en una hoja con color. De una pasta
transformas con agua en color, o sea, hay algo ahí del orden de la transformación, donde como recurso psicoterapéutico ayuda a ver esa transformación y entonces empiezas a encontrar otros recursos a partir de la transformación de los materiales, ¿no? Y de lo que puedes ir plasmando. Muchas veces esto que hemos hablado también reiteradamente en otros capítulos de qué es lo que sucede cuando no pasa por la palabra, por ejemplo. En muchos casos, niños o adolescentes cuando no lo hablan, lo representan ahí en el arte, ¿no? Por ejemplo, una paciente todo el tiempo le decía a sus papás, yo estoy bien, sus papás con conflictos muy fuertes entre ellos, agrediéndose fuerte entre ellos, y le preguntaban, ¿y tú cómo estás? Bien, yo estoy bien, y la mamá me decía, la verdad es que la meto a que esté en su proceso psicoterapéutico, pues nada más porque todos vamos a entrar, pero ella está bien, ella no tiene nada, ¿no? Y en la producción artística, cuando le pido que haga un dibujo de ella, se dibuja rota, ¿no? Y entonces pone ahí rota y dice, así rota. Y pone afuera otra careta y dice, pero tengo que hacer como que pongo una máscara de que estoy bien. Sí. Afuera tengo que hacer que estoy bien, pero por dentro me siento así. Y entonces ahí está el arte, ahí te lo da. Entonces dice, esto que ella decía, estoy bien, no, o sea, hay algo ahí importante que se puede ir observando en esta transformación, ¿no? Y creo que justo el arte eso es lo que brinda, la posibilidad creadora. Wow. Ahorita que te escucho, entiendo, corrígeme si me equivoco, entonces del arte te confronta con tu parte interna, lo desconocido, con lo que no conoces. Aunque esta chica diga estoy bien, ni ella misma desconoce lo mal que está. O sea, te confronta y emerge a través, sale en esta parte de depositarlo en el dibujo, la parte que ella misma desconoce de ella. Y en lo que te escucho también es una alternativa de poder sostener, como a la Winnicott lo estás diciendo, y poder reparar. En esta parte de Balin, de Michael Balin, en la cuestión de la falta básica es superar esa falta, que no que vivirte carenciado en la queja, algo muy expresivo es de estas personas que se quedan en la queja, que si llueve se quejan, que si hace sol se quejan, que si tienen trabajo se quejan por los horarios, que si no tienen trabajo se quejan porque no tienen que comer o no tienen para hacer algo. Habla de esta falta básica y que se tiene que generar, se tiene que construir a partir de sí mismo, porque sí hubo un abandono, porque sí hubo un desprecio, porque sí reales, pero se quedaron estancados ahí. Y la parte del arte, estoy entendiendo, es a través del color, a través del dibujo, a través de la expresión, de la creatividad, es autoengendrarse. Exacto, justamente, sí. Ahí, así tal cual como lo dices, es poder dar ese lugar a esto otro, y que el arte también va a ser esa vía regia hacia el inconsciente. Exacto, como desde el sueño, la Freud, ¿no? El sueño, la vía regia hacia el inconsciente, lo entendemos como esto que no se conoce, como esto que no sabemos de nosotros mismos, pero que está ahí, en algún lugar, y que en gran parte desde la cuestión analítica es lo que forma una gran parte del ser humano, la parte del inconsciente, porque sí hay algunas cosas que tenemos conscientes de ellos, pero que son manejables, pero una gran parte no las manejamos y entonces nos viene el descontrol y nos viene la repetición como consecuencia. Wow, muy bien. Sí. Y entonces a partir de esto, ¿cuál es así de manera específica para dejarle a la gente nuestra contribución? ¿Cuáles serían las secuelas que tú ves de este proceso en lo social y en lo familiar sobre la cuestión de lo que nos puede dejar a nivel clínico, a nivel individual, a nivel social y a nivel familiar la cuestión de este paso por el COVID? Ahorita que te escuchaba
con lo que hablabas de Bali, creo que justo es eso, podríamos quedarnos del lado de la falta básica, de la carencia, de lo que no tenemos, de la castración, ¿no? O hacer un acto reparatorio y transformador, y entonces desde lo creado, la creatividad, construir algo nuevo, unas nuevas formas para podernos vincular con los amigos, con la familia, o sea, las construcciones sociales, que pueda haber algo diferente, ¿no? Desde algo creado, crear nuevas posibilidades. Pues creo que son estos dos recorridos, o podríamos quedar del lado de la queja, de la falta, o del lado de la creatividad, la transformación y las nuevas posibilidades. Sí, yo en esta idea de la conclusión creo que podría trabajarse y transitar por lo general y lo específico. Lo general es tener información como esta alternativa, tener técnicas para superarlo, pero en lo específico hablar de cómo lo vive uno, cómo lo representa, cómo lo significa, cómo lo simboliza, y no quedarse con la receta únicamente del programa de radio de que siga el ABC o tomes el ansiolítico y ya salió. Porque eso es que sí son recursos, pero que también está lo otro recurso, o sea, sin descalificar, los recursos creados de cada uno también. Y eso, esta parte del recurso creado por sí mismo, no el recurso creado por la farmacéutica, no el recurso creado por el televisor o el radio o el periódico, sino el recurso creado por sí mismo, que ese es la apuesta aquí. Eso es lo que sucede en el análisis. Sí, el analista no va a ser el que te va a decir tienes que hacer A, B y C, sino va a ayudarte a encontrar tus recursos, a que tú los puedas apalabrar, a que tú los puedas descubrir. Entonces creo que hacia allá va la apuesta, justamente. Sí. Y esa es la invitación es que nos abramos, que tengamos esta apertura, y que sí existen los otros, y no se trata de satanizar, se trata de decir, existen los otros, pero también existe este otro medio, esta otra parte alternativa, que tiene estas características, que tiene estos alcances, y que habría que probar, y conocer, y transitar. Sale. Perfecto, pues esperemos les haya ayudado este episodio. Cuéntenos qué les generó, qué se quedaron pensando, qué les gustaría que siguiéramos hablando. Déjenos ahí sus comentarios y recuerden suscribirse ahí al canal y activar la campanita para que les lleguen nuestras notificaciones. Muchas gracias.